Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de este su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artístico-cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Hoy es un día muy bonito, hoy es día de la solemnidad del Señor San José, patrono de la Iglesia. Y también nos encontramos en el mes de marzo, un mes que civilmente se ha dedicado también a recalcar el papel de la mujer, tanto en la sociedad como en la vida de la Iglesia. Y por ello, situados en este contexto tanto del centenario de los mártires duranguenses como el centenario de la gesta cristera, el día de hoy queremos hablar un poquito sobre cómo fue el papel de la mujer en los inicios del siglo XX y de cómo se desenvolvió su participación en la gesta cristera. Para ello contamos con la presencia de la maestra Beatriz González, aquí una de las encargadas también del archivo arquidiocesano, del archivo histórico, quien nos honra con su presencia. Betty, gracias por recibirnos aquí en tu segunda casa, que es el archivo. Cuéntanos un poquito cómo era el papel de la mujer a principios del siglo XX para contextualizar esa situación. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a su casa aquí al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango. Y bueno, pues gracias, padre, por invitarme a tomar este tema tan interesante en este mes donde las mujeres festejamos pues un día, ¿verdad? Pero nos debemos de festejar todos los Todos los días del días. año. Ajá. Bueno, pues la mujer, hay que hacer un poquito de preámbulo. ¿A qué se dedicaba la mujer en siglo XIX, siglo XX? Siglo XIX la mujer generalmente estaba en casa educando a los hijos, y, pero finales del siglo XIX la mujer empezó a insertarse en la vida pública por medio de la educación. Las mujeres principalmente trabajaban como educadoras y maestras de educación primaria. Esto permitía que la mujer no solamente se desempeñara en su casa, sino también fuera del ámbito privado. Las maestras tenían que ser pues solteras, no estar casadas, ellas principalmente se dedicaban nada más a educar. Recordemos que en el siglo XIX había escuelas tanto para niñas como para niños. Entonces, las de niños las atendían los hombres y las de niñas las atendían las mujeres. Y había escuelas de primeras letras, que era como ahora lo que decimos el preescolar, y luego ya la educación básica, que era atendido por señoritas también, que eran egresadas de normales. Y bueno, esta era la principal actividad profesional que desempeñaban las mujeres en el siglo finales del XIX, principios del XX. Esta tradición sí continúa así posteriormente, pasada la Revolución Mexicana. En la década de los 20 la mujer siguió desempeñándose profesionalmente en ese ámbito, el educativo. Entonces, cuando ahí es donde viene pues el tema que vamos a tratar hoy sobre las mujeres y su participación en la época pues de la cristiada, donde las mujeres pues aprovechando que su único lugar donde ellas podían manifestarse profesionalmente era la educación, de ahí ellas se organizaron y formaron parte de un grupo que se llamaron las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Estas brigadas, posteriormente a que ya estaba, pues los templos ya estaban cerrados, ya se había organizado la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en 1926. Entonces, principalmente ahí participaban los varones, pero siempre la mujer, como somos observadoras, somos mujeres que siempre estamos viendo qué falta y estamos siempre aportando, las mujeres vieron la necesidad de organizarse y se insertaron en una organización
que se llamaba las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. ¿Tienen alguna fundadora que hayas? Sí, se dice dentro de los testimonios que dejaron participantes e integrantes de estas brigadas, era la señora Uribe, no dicen el nombre completo. Yo creo que algunas, por guardar la secrecía y pues para poder hacer que esto, evitar que fuera a ser víctima de que la fueran a llegar a matar, ¿no? Entonces solo se le conocía como la señora Uribe OG, así la llamaban entre las integrantes. Esta organización nace en Zapopan, Jalisco, el 21 de junio de 1927. Comenzó con 17 integrantes y estas jóvenes eran principalmente entre 15 y 25 años en su gran mayoría, pero obviamente que la líder y algunas otras que eran las que lideraban esta organización, pues eran personas ya más formadas, de más edad, entre 40 años, pero las que decían ser soldadas de Cristo eran principalmente adolescentes y jóvenes, ¿no? Esta organización comienza con 17 integrantes y finalmente pues empiezan a multiplicarse y llegan a ser alrededor de 25,000 integrantes, en donde la liga estaba esparcida o donde tenía sus actividades. Estas mujeres se ponían al servicio de los líderes de la liga, pero de dos formas. Había dos grupos, las que participaban activamente, que eran las guerreras. Estas mujeres participaban pues detonando pólvora, llevando armas, municiones, aprovechando de que las ropas de aquel tiempo eran voluminosas, pues las mujeres en su corpiño llevaban municiones. En canastas simulaban llevar pan o gorditas o comida, y dentro de esa comida llevaban armas. También llevaban dinero, llevaban medicamentos, y las otras grupo de mujeres eran las que eran la resistencia. Había otro grupo que eran las que formaban la resistencia, y esas iban a buscar lugares escondidos donde guardaban también alimentos, ropa, medicamentos, y luego iban con los líderes de la liga y les decían: en tal lado tenemos un escondite por si pasa algo, puedan llevar enfermos, puedan encontrar medicamentos, municiones, ropa, etcétera. Entonces, de estas dos formas era como participaban las mujeres dentro de la cristiada. Hay un caso muy emblemático que, bueno, los historiadores nos encontramos con la limitante de que hay pocas referencias donde podamos cotejar que existieron estas actividades, pero hay un caso que sí está muy bien identificado, el caso de Colima. Una escuela privada privada, donde se les enseñaba a las mujeres, pues salían de maestras de educación básica, y entonces en esta escuela en Colima todas se afiliaron a las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. En esta escuela, pues en esta normal privada, eran hijas de militares, de funcionarios del gobierno, de jueces, de licenciados. Entonces estas señoritas tenían información privilegiada, ¿sí? Y entonces ellas llevaban y traían esa información, la llevaban a los líderes y viceversa, les llevaban esa información secreta, porque ellas tenían la oportunidad de escuchar a sus padres, de hablar de esa situación, y llevaban esa información a los líderes y podían ponerlos en alerta. Entonces fue muy importante su participación, pero aún así muchas que se estaban jugando la vida, pues sí eran descubiertas, pues las mataban. Lo menos que les podía pasar es que las llevaran al cuartel, las mandaran a las Islas Marías, pero en su gran mayoría, pues sí, algunas fueron asesinadas, y pues desconocemos el número de las que murieron así, ¿no? Otras, por la influencia de sus padres, que sí eran personas de la sociedad,
posrevolucionaria, pues salvaron la vida, pero pues les mandaron a las Islas Marías. Otras también, pues ellas decían entre sí, se conocían y tenían códigos secretos. Ellas cuando ingresaban a las brigadas hacían un juramento de lealtad y de guardar silencio. ¿Por qué? Porque si ellas empezaban a soltar información o que eran miembros de estas brigadas, pues podían ser, pues como les acabo de decir, lo menos que les podía pasar es que las mandaran a las Islas Marías y podían ser hasta asesinadas, ¿verdad? Sí, Porque las pues encontraban interrogadas, torturadas, en fin. exactamente violadas, torturadas, etcétera, ¿no? Entonces, estas mujeres tuvieron rangos militares también, desde soldados rasos, soldadas rasos, hasta generalas, coronelas, y bueno, pues hubo una infinidad de mujeres que participaron y apoyaron a la gesta cristera, pues para que tuviera efectividad. Y decimos, los hombres fueron la parte visible, pero este ejército de soldadas de Cristo, mujeres, fueron la parte privada y secreta, que no fueron descubiertas hasta el año de 1929, en el mes de marzo. Fue cuando el gobierno las empezó a detener y empezó a detectar los movimientos de ellas, y fue de por medio de que, bueno, pues ya estaban muy próximos los arreglos del 29. Muy bien. Betty, bueno, ahorita nos hablabas de Zapopan, de Colima. ¿Algo que hayas descubierto aquí cercano, no sé, Zacatecas, Durango? Bueno, O- seguramente hay en la hemeroteca hay pequeños recortes de periódico donde se habla de que mujeres fueron detenidas por salir a rezar el rosario o porque les encontraban municiones, ¿no? Seguramente hubo integrantes de esas brigadas aquí en Durango. Lo malo es que no tenemos nombres, el nombre para darles un rostro a estas mujeres, porque sería importante, nada más en los periódicos se habla de, detuvieron a varias mujeres, se las llevaron a la comandancia de policía, pero no dicen los nombres de las personas. Ojalá y aquí entre las personas que siguen nuestro programa, ojalá y si tienen conocimiento, pues nos contactaran, escribieran en los mensajes y pudiéramos darles nombre y rostro a estas mujeres que seguramente sí las hubo aquí en Durango pero nos falta conocerlas porque se quedaron en el ámbito privado, son historias que se quedan en las familias, son diarios que se quedan en las familias, entonces ojalá y hubiera personas que quisieran compartir esas historias con nosotros para que pudiéramos darles un nombre, un rostro y que podamos conocer esas historias de esas mujeres valientes porque superaron las expectativas de su tiempo, fueron realmente muy audaces y se estaban jugando en cada minuto, se estaban jugando pues su vida. Hay en los testimonios de Colima, hay uno, por ejemplo, una chica que dice que subió a un tren. Generalmente las mujeres que transportaban municiones eran solteras para que se pudieran mover de un lugar a otro con facilidad. Ella sube al tren y llevaba en su corpiño, aprovechando sus ropas voluminosas, llevaba en el corpiño municiones. Entonces, un soldado se sienta a un lado de ella y la mujer se pone tensa y iba asustada, la jovencita. Entonces dice, llegamos a mi destino y voy descendiendo y me toma del brazo el militar, el soldado, y va y la estruja y ella dijo, pues ya se acabó aquí todo, ¿no? Ya me va a descubrir. La estruja y la lleva con el familiar que la estaba esperando, que era su hermano, y la entrega y le dice, no deje que su hermana venga sola, es muy peligroso. Y pues ya la chica respiró tranquila y ya se quitó el susto de que ya no la descubrió porque iba cargada de municiones en su corpiño, ¿no? Entonces eran momentos pues de mucho estrés y de mucha adrenalina, pues que las pudieran Capturar. Ujú. identificar, capturar y todo eso, ¿no? Entonces una platica esa historia y dice, pues estuve a punto de que me detuvieran con las municiones encima y bueno, y otras decía que era bastante delgada y que le ponían
pues lo que cargaba ella, las armas en la cintura, ¿no? Y que parecía que estaba embarazada, pero pues la verdad era que pues era la única forma de cargar de un lugar a otro armas, municiones, lo que se necesitaba, ¿no? Para que siguiera, los cristeros pues siguieran luchando contra el gobierno y poder defender la libertad religiosa. Muy bien, Betty. Cabe mencionar todo lo que se ha narrado, pues son eventos históricos, antes de evitar caer en anacronismos y decir, ay, ¿por qué se permitía? ¿No? Son eventos circunstanciales donde, pues, el movimiento cristero surge como una respuesta autónoma, surge como una respuesta del pueblo, sobre todo en el ámbito rural. Mm. En la ciudad fue un poco menos, pues, detallado, pero en el ámbito rural fue una respuesta precisamente ante la opresión de las leyes o ante, pues, ese intento del gobierno de querer controlar. ¿O tú cómo verías este acontecimiento? Bueno, ya visto en perspectiva para. Yo creo que los seres, las mujeres y los hombres actuamos de acuerdo al momento histórico en el que vivimos. Fue una respuesta que como toda católica yo también lo hubiera hecho. Creo que yo también me hubiera molestado mucho si veo que mi templo se cierra y ya no puedo tener acceso a, a expresar mi religión, a ir a misa, a ir a mis servicios no religiosos. Entonces yo también hubiera ido. Yo creo que no es juzgar, es ver con los ojos que pudieron haber visto a estas mujeres, ponernos en su lugar. No es juzgar lo que hicieron, si lo hicieron bien o mal, sino cada persona responde pues a un contexto histórico y a una situación que se presenta, ¿no? Ellas hicieron lo que consideraron que estaba bien hecho y realmente pues es defender lo más íntimo que tiene el ser humano, que es la expresión religiosa, ¿no? El tener el derecho y la libertad a poder ejercer tu creencia y poder estar ahí porque es parte de la identidad y de la antropología humana. No podemos separar al ser humano de su religión. Desde siempre se sabe que el ser humano pues tiene una religiosidad, ha manifestado una religiosidad, entonces no puede separar ninguna ley, ningún gobierno a las personas de esa parte que es intrínseca. Y bueno, yo lo veo así, ¿no? Unas mujeres que respondieron al momento, mujeres que hicieron lo propio y que, bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, son situaciones y casos que se dieron, por ejemplo, el de Colima, donde toda una institución se, se agruparon en las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Y bueno, aún después de que terminaron los arreglos, ellas, las que eran estudiantes, terminaron, recibieron su título de maestras y aún así siguieron luchando por la libertad religiosa, porque veían que era un problema que el Estado seguía entorpeciendo a las personas, limitando esa libertad. Se puede decir que estas mujeres, pues como en Querétaro también hubo otra mujer muy importante que le decían la coronela, Ujú, Agripina Montes. sí. Ella también participó en incursiones militares. No podemos olvidar también en Colima y en Jalisco a la generala Sala Flores Arias, que murió junto con Ángela Gutiérrez, Faustina Almeida, Sara Ochoa. Ellas murieron en 1927, participaban en hechos militares en Colima y en Jalisco. Entonces, estas mujeres no se debe de olvidar los actos heroicos que hicieron y pues cada persona responde a su momento y a su tiempo, ¿no? Como nos decía un maestro allá en Zacatecas, dice, tú no debes de juzgar a la persona que estás estudiando o que estás revisando su historia porque ellos vivieron su momento. Nosotros no tenemos que ponernos lentes de siglo XXI Ujú. para juzgar a personas que vivieron en su momento en el siglo XX una situación específica, ¿sí? Estamos aquí para relatar hechos históricos y para
que se conozca que la mujer participó activamente en la cristiada y que no fue solamente una cuestión de hombres. También, pues, entender que las mujeres, el colegio católico sirvió para que la mujer también saliera de ese lugar que era la parte privada, que era la parte nada más en la casa. La educación católica, contrario a lo que se piensa hoy día en la mentalidad de hoy, que la religión católica nos limita a las mujeres, no es así, sino es al contrario. Gracias a la educación católica, estas mujeres se aventuraron a salir y a dar un paso adelante, ¿sí? A expresar su inconformidad, a actuar ante esos hechos, ¿sí? Entonces, es al contrario, la Iglesia Católica apoyó en el sentido de que gracias a esa educación las mujeres salieron al mundo profesional y también se animaron a salir a una actividad de hombres, que la verdad en aquel tiempo era algo que pues era impensable, era inconcebible. Pues pudiera decirse que son, valga la comparación, hijas o herederas de las soldaderas que Sí, hemos visto, bueno, tanto en la historia, creo que ha de haber apartados sobre las soldaderas que acompañaban a los revolucionarios. sí, De igual manera, pues era el mismo, pues tal vez el contexto diferente, pero herederos de una tradición donde la mujer no dejaba sola al hombre. claro. Ahí se ven las fotos cómo van las mujeres con su rebozo, llevando al niño a espaldas, cargando la cartuchera, cargando la munición. Y pues somos hijos de una historia y eso, pues de una u otra manera nos debe ayudar a hacer, como decías tú, Betty, pues a ver con comprensión, no juzgar, no caer en juicios anacrónicos, sino darnos cuenta de que ellas eran hijas de su tiempo y de que por tanto respondían a la situación que ellas consideraban injusta, que ellas, junto con sus maridos, querían combatir. Betty, eh, ¿alguna última reflexión al respecto o algo que quieras compartir? Bueno, que gracias a la educación que ellas tenían, venían de familias, la gran mayoría, se dice, principalmente las mujeres de Colima, eran mujeres de una educación, de familias de la élite posrevolucionaria. Ajá. Tenían medios para estar en una escuela privada. Y venían de familias donde sus papás eran funcionarios, militares, médicos, etcétera, ¿no? Funcionarios de gobierno, jueces, médicos, o sea, venían de familias acomodadas, pero eso no las limitó y al momento de unirse a las brigadas femeninas se unieron también con mujeres campesinas, o sea, no hubo distingo de clases sociales. Esas mujeres que venían de hogares acomodados se unieron a mujeres campesinas, aquellas que estaban en el lugar de lucha, en el campo de batalla, y se unieron y lucharon con la mismo ímpetu y se aceptaban como hermanas, ¿no? Entonces eso nos habla de que cuando hay una lucha las mujeres somos solidarias y que podemos hacer cosas grandes y que a pesar de que esto es poco estudiado, poco conocido, pues ahora en siglo XXI lo que va saliendo de información y los estudios que van floreciendo, pues nos ayuda a entender esta parte que no conocíamos y que estaba muy escondida por la misma situación que las mujeres cuidaban mucho, pues el no dar nombres, por la secrecía y ese juramento que hicieron de guardar silencio, ¿no? Pero gracias a Dios que varias dejaron algún testimonio o dieron entrevistas antes de morir y gracias a eso vamos conociendo que por medio de la educación católica y por medio de varias situaciones que se conjuntaron en su vida, pues pudieron hacer y formar parte de estas brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Gracias, Betty. Esto ilumina cómo es que la fraternidad entre mujeres de diferentes clases y estatus sociales, pues fue posible, no, no es algo actual, sino ya
digámoslo así, que tuvo sus inicios en este evento y que sin duda su labor pues todavía queda por explorar. Ojalá que alguno de nuestros televidentes nos apoye o descubramos más en este año importante que le seguiremos dando difusión. Haciendo un paréntesis, los invitamos el próximo 27 y 28 de marzo aquí en las instalaciones de la Librería Arquidiocesana. Tendremos un seminario sobre historias de la cristiada. Se abordará también algo al respecto. Los esperamos. Empezaremos el 27 a las 10 de la mañana y igual el 28. Ojalá que nos puedan acompañar para que así profundicemos, veamos todo el material, veamos tanta riqueza que hay gracias a los estudios acerca de esta época tan importante de nuestra historia. Betty, gracias por tu tema, gracias por compartirnos todos tus conocimientos. Ojalá que luego nos veamos para otro tema. Agradecemos también a nuestras colaboradoras, Gaby Juárez y Cris Lira, en la transmisión de este programa y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.